Entonces, vamos a empezar. Ahora se escucha bien, ¿cierto? Muy bien. Vamos a honrar este momento, este espacio para invitar a nuestro Señor y que su presencia la podamos experimentar. Qué rico es ser testigo de la presencia de Dios real, de verdad, es algo maravilloso. Repito muchas veces el asombro que siento de cómo las personas pueden caminar sin Dios o sin el conocimiento de la existencia de Dios. Cómo afrontar las dificultades de qué aferrarse si no tenemos la experiencia de Dios. A mí sigue siendo un completo misterio. Yo por lo pronto no soy capaz de vivir ya sin la presencia de Dios en todo lo que hago, invitándolo a todo lo que hacemos. Queremos, Padre, hoy, en esta tarde-noche, invitarte, honrando tu precioso nombre aquí en este lugar que nos convoca. Hoy vamos a hablar de tu palabra para que tú, por medio de tu Espíritu Santo, nos ayudes a desentrañar los misterios que se hacen prácticos para nuestra vida, Señor. Padre, gracias porque tu palabra nos instruye, nos conforta, nos edifica, nos enseña, porque no es casualidad que estemos en este lugar, porque tú llamas para que recibamos edificación en tu palabra que es tu voluntad. Gracias, Señor, por cada persona que se sienta en este lugar. Hoy, Dios, aprovechando tu presencia aquí en este recinto, te pedimos, Dios, ya que estás acá, que cualquier enfermedad, que cualquier dificultad, cualquier vicisitud que nos sea carga en nuestra vida, Señor, sea intervenida por tu presencia, Señor. Y hoy hacemos una declaración en este lugar, que ninguno de los que ha llegado acá, hoy en esta tarde-noche, regrese igual. Padre, gracias. Gracias porque un día me mostraste que en cada reunión tú haces cosas que, si bien para la mayoría son imperceptibles, siempre estás haciendo algo a favor de los hombres, Señor, a favor de tus hijos y aun aquellos de los que no te conocen y rehúsan de tu presencia. Padre, ayúdanos a conocerte de una manera más íntima y real, y que no se diga aquí ninguna palabra que no esté de acuerdo a tu voluntad, para que podamos ser transmisores efectivos de tu palabra, no porque hablemos, no por elocuencia, no por palabra alguna, sino por nuestros actos, que reflejan quién está en nuestro interior. Y así equivoquemos muchas veces el camino, el reflejar que tú estás en nosotros, es enmendar, es perdonar, es pedir perdón y continuar en esta senda, Señor, en la cual descubrimos poco a poco cuánto nos amas y que eres un Dios sobrenatural, milagroso, cercano, sencillo, pero poderoso. Gracias, Padre, por tu presencia en este lugar, Señor. Y gracias aún por los que vendrán, Dios, porque sabemos que tu palabra nunca regresa vacía, Señor, porque tú sabes dónde invertir y sabes sacar fruto de tu inversión, que es siempre en el Espíritu, en el nombre de Yeshua de Nazaret. Amén y amén. Bien, ¿cómo estamos todos? Esta será mi agua, ¿cierto? Sí es. Muy bien, vamos entonces en el Evangelio de Juan. Ya vamos adentrándonos
en la parte fuerte, porque recuerden que el Evangelio de Juan, para resumirlo, va a ser una síntesis, pero cortísima. Empezamos revelando quién es Cristo a través del Verbo encarnado, ¿cierto? Luego Jesucristo se va manifestando públicamente y en la medida que Él va haciendo una manifestación pública, una revelación de su propia divinidad, va produciendo en esa misma dimensión, en esa misma línea de tiempo, se va produciendo en el pueblo judío una especie de síntoma contradictorio y es, entre más muestro quién soy, más resistencia obtengo del pueblo que se supone que debería esperarme y debería honrarme como su Mesías. Por lo tanto, eso nos deja una enseñanza muy grande a lo largo de todo el Evangelio, de muchas que tenemos, pero es que el ser humano, si bien en el corazón anhela y busca la verdad, todos tenemos como si fuera una impronta, un chip que nos hace añorar la verdad. Todos queremos saber desde niños por qué estamos acá. O sea que esta no era mi agua. Todos nacemos con una necesidad de saber y entender yo por qué estoy en este mundo, yo para qué vine a este mundo. Y eso en realidad es la búsqueda natural, innata que tenemos por la verdad. Pero lo curioso es que en la medida en que la civilización, el mundo, va encontrando ciertas verdades o adoptando ciertos paradigmas como si fuesen verdad, cuando llega Jesucristo en un tiempo, en un momento de la historia determinado, reflejando la verdad de una manera completamente transparente, aún reivindicando esa verdad que enseñaba con milagros, producía el efecto contrario y era el rechazo. Y este rechazo, dentro del contexto del Antiguo Testamento, tiene un nombre. ¿Saben que como el nombre con el que los judíos, con el que los rabinos o los maestros que enseñaban antiguamente la ley conocían el rechazo a la verdad? ¿A quién se le ocurre un término para rechazar la verdad? Es soberbia, en parte soberbia, es ignorancia, pero el término que se utilizaba era escándalo. La verdad se antoja escandalosa para aquel que cree tener la razón o poseer la verdad. Cuando la verdad se nos presenta transparente y yo tengo una concepción de la realidad o de la verdad muy arraigada, aquello que se está revelando ante mí como verdad me produce escándalo. Escandaliza. Esa era la palabra, o eso era lo que producía, mejor dicho, nuestro Señor en las mentes contemporáneas de aquellos judíos, fariseos, eruditos, escribas, cuando se encontraban frente a la verdad. La verdad en un lado, un paradigma o una construcción subjetiva y religiosa de esa verdad, se encuentran. Y en esta fe religiosa, en este paradigma subjetivo, creado, colectivo, se forma algo que se llama el escándalo. Y ese escándalo hace que aquellos que se dan o se asumen escandalizados persigan a la verdad. Y es este pasaje que viene a continuación, un pasaje en el que nuestro Señor refleja aún o manifiesta aún más ese escándalo, está forzando a que ese escándalo se produzca y se vuelva más evidente. Nuestro Señor, entonces, podríamos decir que en cierta manera fue un provocador. ¿En qué sentido provocador? Cuidado con esta palabra, no es un provocador como alguien que esté agitando simplemente las emociones de las personas, no. Provocador en tanto que entre más reflejaba su propia identidad y naturaleza, sabía conscientemente nuestro Señor que más iba a producir esa relación escandalosa frente a su figura. Y esto en sí, en eso consiste el ministerio público de Jesús, desprender y revelar quién soy yo, de dónde vengo y cuál es mi misión. Y en esa medida, aquellos que reciban y crean en mi nombre y acepten la misión y acepten que yo soy la verdad,
pues van a ser parte de esa revelación y encontrarán que Él y que sus caminos son verdaderos. Pero aquellos que lo rechacen, ¿cierto?, serán escandalizados y buscarán perseguir esa verdad. Y si hay algo que dicen los profetas, esto ha sido profetizado muchas veces a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Ezequiel, Isaías, Jeremías profetizaron lo siguiente sobre estos tiempos que estamos viviendo, y es el paradigma de mentira, de lo que es la mentira, que el ser humano cree en una idea de progreso. Nosotros vemos el progreso como si fuera una especie de línea que va en continuo crecimiento. Si tú miras al pasado, creerás que ahora hay progreso y que anteriormente las cosas se hacían mal. Pero es una ilusión que nos da la tecnología. La tecnología, los artefactos, los celulares, los computadores, el hecho de que tengamos carros eléctricos, que no tengamos máquina a vapor, que podamos comunicarnos bajo tecnologías de telecomunicación instantáneamente de cualquier país, cuando antes nos teníamos que meter en unas cabinas o esperar un telegrama de meses pasando con barcos transoceánicos para enviar un solo mensaje. Y esto nos da una aparente ilusión de que el mundo va en progreso. Pero el progreso en el espíritu es muy diferente al desarrollo de las tecnologías. El progreso en realidad se mide por la paz y la felicidad interior. ¿Qué es lo que está buscando el ser humano en realidad? ¿Qué estás buscando tú? Si tú le preguntas a cualquier persona, todos estamos en búsqueda de la felicidad. Todos. Progreso tecnológico sin felicidad no es progreso. Y así también creemos que las ciencias sociales progresan. De ahí viene esa falsa idea de progresismo. Es que yo soy muy progresista porque ya no pienso como pensaban los antiguos, como pensaban mis abuelos, como pensaban las personas que me precedieron. Y voy adoptando unos nuevos paradigmas bajo la ficción de que estoy progresando, pero ¿y qué tal si no? ¿Qué tal si lo que estoy haciendo es lo contrario? Creándome cada vez más un falso paradigma de verdad y me esté alejando de la verdad de Dios. Simplemente por la ilusión de la tecnología y de que la vida aparentemente es más cómoda. Pero interiormente, ¿qué? ¿Cómo está el ser humano contemporáneo? Como nunca antes. Estaba revisando las tasas de suicidios. Miren, hay una alerta roja en estos momentos a nivel salud en Medellín por la tasa de suicidios en los colegios. O sea, ¿cuál es el progreso? El WhatsApp, las telecomunicaciones, la portabilidad de las cosas. Cuando interiormente, hace poco, estaba dando charlas en diferentes colegios, precisamente por casos alarmantes de suicidios. En un solo mes, un joven quitándose la vida, y en el mismo grupo de ese joven, otro con un intento de suicidio y otros 4 a punto de cometer semejante acto. Cuando en mi tiempo, si alguien tenía una idea suicida era algo muy pasajero. Y solo estoy hablando de un colegio. Estuve revisando datos de salud, a nivel salud, la tasa de problemas mentales, de problemas de depresión, de sinsentido de la vida. Es impresionante. ¿Dónde está el progreso? Que alguien me diga en qué estamos progresando. En que tenemos la vida más cómoda. Pero ¿y el sentido de la vida qué? Si el fin último del ser humano es ser feliz y en eso no estoy progresando, entonces quizás aquel dicho de todo pasado fue mejor comienza a cobrar un poco de sentido. Claro que tampoco es real. Todo pasado no fue mejor. Simplemente dejo esto como abrebocas porque nosotros a veces, por la falsa ilusión de progreso, creemos que ahora tenemos más la verdad que lo que podían tener
nuestros antepasados, abuelos o bisabuelos. Y lejos estamos de aquello. Porque hay una sabiduría y hay unos principios que son atemporales, que no dependen del tiempo, de las técnicas o de ese falso sentido de progreso. Lo que es verdad trasciende. La verdad no está determinada por un tiempo y un espacio. La verdad es simplemente la verdad y es atemporal. Ser buscador de la verdad. Para ser buscador de la verdad, a veces tengo que tropezarme con el escándalo. Yo también, cuando llegué al Evangelio, me escandalicé porque yo tenía un bagaje de una búsqueda espiritual larga y a mí Jesús me escandalizó. Jesús me escandalizó. ¿Cómo un hombre puede decir yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida? Eso es escandaloso. Yo me leí los filósofos presocráticos, los socráticos, los modernos, los posmodernos, y ninguno decía o aseguraba sobre su propia figura, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando yo veo que Jesús tiene semejante afirmación, en mí se produce escándalo. Pero ¿cómo se vence el escándalo? Deseando la verdad. Y como digo y he venido repitiendo durante todo el Evangelio de Juan, qué rico ser buscadores de la verdad y no qué ricos que pretender tener la razón. El que quiere tener la razón va a caer en la trampa. El que quiere tener la verdad o quiere encontrar la verdad va a ser humilde y va a poder vencer el escándalo. Juan capítulo 9, verso 1. Pasando, vio a un hombre ciego de nacimiento. Verso 2. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, Raboni, Rabí significa maestro. No cualquiera era rabí. Nosotros a veces leemos y vamos pasando y decimos, sí, maestro, no. Y nos imaginamos maestro en el sentido contemporáneo. No, no es un maestro en el sentido contemporáneo. Muy pocas personas tenían acceso a rabinos o ser instruidos por rabinos. Las mejores familias se peleaban porque sus hijos fueran adoptados por los mejores rabinos a los 12 años de edad, cuando los niños se le entregaban a Dios. Los niños judíos a los 12 años eran llevados al templo y los padres se encargaban de buscarle un rabino para que ese rabino se encargara de instruirle en la ley a ese hijo. Y entonces se peleaban los mejores puestos y los rabinos más reconocidos. Y a un outsider como Jesús, a una persona que no había sido educada o no se le había conocido rabino alguno, reconocerlo como maestro era también bien escandaloso para los que se consideraban maestros de la época, porque ¿por qué le dicen maestro? ¿Y maestro de qué? ¿Y quién fue su maestro? Y Jesús nunca tuvo un maestro, nunca lo tuvo, porque su maestro era el Espíritu Santo. Entonces le dicen, Rabí, ¿quién pecó? O sea, el hombre, se está refiriendo al hombre que era ciego de nacimiento. ¿Quién pecó? Refiriéndose por supuesto al ciego, o sus padres, para que naciera en esta condición. Capítulo 9, voy en el verso 2. Esta pregunta era muy usual porque dentro del contexto judío, si nosotros leemos, por ejemplo, Isaías capítulo 31, 29, Ezequiel 18, del 2 al 32, o el Salmo 51, 7, para no leerlos y explicar, porque simplemente vamos a exponer un poco lo que quiere decir. Dentro del imaginario judío, todo pecado como causa, o sea, toda causa, pecado como causa, produce un efecto, ¿cierto? El efecto del pecado es una calamidad doméstica, que pueden ser enfermedades, pueden ser pérdidas, puede ser lo que llaman mala suerte. Estaba muy vinculada al pecado, ¿ya? Entonces, si una persona nacía con un problema congénito, los rabinos tenían una lista causal de posibles causas y efectos de qué tipo de pecado causa determinado tipo de patología. Hasta la fecha hay libros
judaicos que muestran la correlación que existe entre diferentes patologías con diferentes pecados y la conexión que está, por ejemplo, entre un pecado y una dolencia o una patología. Más allá del término maldiciones generacionales, como lo entendemos ahora, ellos lo veían de una manera mucho más mecánica. Por ejemplo, tú desde pequeño tienes dolores en los huesos, en las rodillas, es porque tú tienes este tipo de pecado o tus padres pecaron así. Tú naciste con problemas en una mano y tienes una mano más pequeñita o con un problema congénito. Entonces fue porque tus padres o tus antepasados robaron al templo, no le diezmaron al Señor. Y había una correlación siempre, pecado, enfermedad, pecado, enfermedad. Ojo, esto puede y hay relación entre el pecado y la enfermedad, sí. Desde el principio nosotros sabemos que porque vino el pecado al mundo que llega. Entonces, se puede decir que por antonomasia, que es bíblico, que el pecado trae consecuencias y las consecuencias tienen diferentes bifurcaciones, ramificaciones y pueden manifestarse de diferentes formas de acuerdo a ese pecado, ¿ya? Pero no necesariamente. Siempre se puede rastrear un malestar o algo que nos ocurre en la vida con un pecado, cosa que era lo que pensaban los judíos de la época y tenían su listado de pecados. Entonces, cuando se encuentran con ese ciego nacimiento, reconociendo que Jesús es un rabino, le pretenden preguntar, ¿y este por qué nació así? La curiosidad que todos tenemos. Bueno, Señor, explíquenos qué pecado cometió este para estar ciego. Esa curiosidad del discípulo. Entonces, miren lo que ocurre. Contestó Jesús, ni pecó este, ni pecaron sus padres. Este capítulo es supremamente importante, no solo por lo que viene a continuación, sino porque está desmembrando esa creencia completamente mecanicista, mecánica que tenían los judíos para vivir la espiritualidad. Simplemente vivían todo como causa y efecto. Usted hace bien, usted honra a su papá y a su mamá, entonces le va a ir bien. Si usted no mira a la mujer del prójimo, entonces no le van a mirar la suya. Si usted no roba, no le van a robar. Todo era en una relación completamente causal. Su espiritualidad era muy mecánica, muy arcaica. Y nuestro Señor poco a poco va revelando una espiritualidad mucho más genuina, una espiritualidad de un nivel mucho más alto, más sabia, y no solo eso, sino que les está mostrando que la vida espiritual no se rige de manera causal o mecánica, sino por principios, ¿ya? Entonces, un rabino posiblemente, tú dices, mira, yo he venido sufriendo mucho en mi familia del corazón o esto, determinados rabinos, dependiendo, digámoslo así, como de la facción a la que adhieran, van a investigar y van a decir, miren, tu familia se han cometido estos pecados y tenemos que romper esto y tenemos que hacer esto. Jesús simplemente nos muestra a nosotros que existe un principio fundamental y que no todo está gobernado bajo esa ley causal, sino que hay cosas mucho más grandes que nosotros no conocemos. ¿Cuál era en este caso? Dice, ni pecó este ni sus padres, sino para que se manifieste en él las obras de Dios. O sea que un problema congénito como una ceguera simplemente era algo para que se manifestara la misericordia de Dios. No todo lo que nos ocurre en esta vida tiene una conexión causal con un pecado, sino que muchas veces en este mundo que nosotros vivimos, yo muchas veces lo veo de esta manera, como si el mundo fuera un sistema operativo como es Android, como es Linux, como es Windows, como es el de Mac.
Eh, nosotros vivimos en un mundo que ha sufrido, que está herido por causa del pecado. Y que este mundo que ha sufrido por causa del pecado es susceptible de una inestabilidad que el mismo pecado produce y altera en esta realidad que estamos viviendo. Y que ya por esta sola razón van a ocurrir cosas que nos van a doler y que el sufrimiento va a estar en este lugar y que la raíz de ese sufrimiento no necesariamente es un pecado personal, sino que es un mundo que está sujeto a la muerte y al pecado, como ese sistema operativo. Cuando tú estás todo tranquilo escribiendo una carta en Word, ya llevas haciendo un trabajo y se te olvidó guardarlo y se tilda, ¡prum! Se tilda el Windows y te toca reiniciar y te das cuenta, recuperación de disco, etcétera, etcétera. Porque todo sistema operativo no es perfecto, goza de cierta inestabilidad. Entonces yo hago la analogía de este mundo cuando entra el pecado como un sistema operativo inestable. Y este sistema operativo inestable ha de necesitar un estabilizador. ¿Y quién creen ustedes que es el estabilizador? Es Jesús de Nazaret. Es Jesús de Nazaret, es la llave para darle estabilidad. Entonces, vuelvo al tema, creo que me estoy yendo mucho por allá. Dice, ni pecó este ni sus padres, sino para que se manifieste la gloria de Dios. Dios ve, incluso en el sufrimiento, una oportunidad para manifestar su misericordia. Entonces, si estoy sufriendo, aún el sufrimiento es una ventana de oportunidad para utilizar la fe que Dios me da para que Él intervenga a mi favor. El sufrimiento de este hombre y su pecado fueron ocasión para Dios manifestarse. Miren que Dios no le está haciendo justicia, sino que incluso está simplemente mostrando que esa ceguera de Él va a pasar a glorificarlo a Él. Es más, 2000 tantos años de que haya sucedido el hecho que estamos leyendo y nosotros estamos glorificando al Señor por haber sanado a este ciego. O sea que se están cumpliendo a cabo y rabo sus palabras, ¿no? Dice, es preciso que yo haga las obras del que me envió mientras es de día. Venida la noche, ya nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Miren esto que está ocurriendo acá tan maravilloso con las palabras del Señor. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Él está hablando precisamente, volviendo a la analogía, mientras yo estoy acá, aquello que está inestable, yo lo puedo estabilizar. Tú estás ciego, yo te puedo estabilizar. Lo que causó el pecado y la herida del mundo, yo la puedo sanar. Lo que está oscureciendo tus ojos, la luz de los ojos, no puedes ver tu ceguera. Mientras estoy yo aquí, puedo aliviarte tu dolor y puedo hacerte ver mientras estoy yo acá. Él simplemente se está asumiendo como la llave que en este mundo estabiliza y le da razón al por qué nosotros estamos acá y nos da también un sentido al sufrimiento, le da también un sentido al sufrimiento. Miren esto, y por eso comencé la introducción hablando de lo que significa el escándalo, ¿no? El escándalo como esa oposición a la verdad, ¿no? La verdad se me presenta y yo me escandalizo. Es una reacción que podemos tener a la verdad. Diciendo esto, escupió en el suelo. Dice, yo soy la luz, algún día será de noche, pero mientras esté la luz, yo puedo iluminar. Escupió en el suelo, hizo con saliva un poco de lodo, lo cual quiere decir, si nosotros nos vamos a adentrar en todo lo que está ocurriendo en este pasaje, es que Jesús se incorpora, se agacha, hace un amasijo de saliva y barro
y untó con él sus ojos y le dijo, vete y lávate en la piscina de Siloé. Ujú, ujú. Sí, señor. Ujú. La que un ángel revoloteaba el agua y las personas cuando pasaba eso, alguien se sanaba. Miren este pasaje. Miren qué escandaloso es esto. Llega alguien, tú tienes una enfermedad y vas a donde alguien que ore por ti, alguien que consideres que camina con el Señor. Y esta persona escupe. Y ahora que todos andamos de mascarilla, ¿cierto? Ah, pues. Y uno dice, ay, y al amigo que lo llevó, el amigo que lo llevó donde Jesús, mira lo que está haciendo este. Yo pensé que iba a poner las manos y que iba a salir una luz poderosa y que este hombre iba a ver. No, 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 no. Un acto, a juzgar por el acto, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, repugnante. Escupe, hace un amasijo de saliva y barro. Los padres de la iglesia, por ejemplo, como San Ireneo de León, un padre de la iglesia, estamos hablando de tercera generación después de Cristo, segundo milenio, segundo milenio no, segundo centenio, habla de que Jesús está evocando que Él es el verbo, y así como Dios hizo a Adán del barro, entonces Él siendo el verbo puede hacer del barro ojos y que alguien recupere la vista. Y eso suena muy bonito, pero alejémonos de la analogía más espiritual y vámonos un poco a lo más mundano y terrenal. Como si nosotros estuviéramos ahí. Un tipo escupe, estoy hablando a los que no conocían a Jesús, a los que apenas habían caminado con Él hacía un poquito rato. Escupe y hace esto. Yo personalmente me escandalizo. Yo no conociendo a Jesús me escandalizo. No, ¿y para qué me trajeron acá? A ver, semejante cosa bochornosa. Miren que la verdad a veces se presenta de maneras que nosotros no nos lo esperamos, de maneras escandalosas. La verdad no siempre se amolda a tus formas, no siempre se amolda a tus formas. Debemos tener un corazón atento a la verdad. Dios muchas veces nos habla y nosotros, por juzgar la situación, no creemos que sea Dios el que nos esté hablando en ese momento. Un corazón atento siempre a la verdad. Claro. Ujú. Sí. Tenemos que estar preparados para la locura. Tenemos que estar preparados para la locura de Dios. Sí, a mí Dios se me presentó con un calvito empresario hablando de finanzas y diciendo que Dios lo había sanado un día. Increíble. Escandaloso, porque yo me imaginaba una cosa completamente espiritual y era simplemente un empresario hablando de Dios. Dice, que quiere decir enviado, es decir, Siloé, el estanque del enviado. Fue pues, se lavó y volvió con vista. Verso 8. Los vecinos y los que antes le conocían, pues era mendigo, decían, ¿no es este el que estaba sentado pidiendo limosna? Unos decían que era él, otros decían, no, pero se parece. Él decía, soy yo. Entonces le decían, pues, ¿cómo se te han abierto los ojos? Es decir, era un hombre que no tenía ojos. No tenía ojos. Los tenía cerrados, tenía las cuencas cerradas, con los párpados cerrados. Dios le creó ojos. Con el barro fue para hacerle ojos. Y escandalizaba, ¿cierto?
pero formó de la materia y de su boca, porque Él es el Verbo encarnado, formó ojos nuevos. ¿Sí? En Bucaramanga nos tocó ver una mujer que le habían extirpado sus ovarios por unos quistes y unos problemas, y Dios le dio, no Dios, le dio uno, pero fue suficiente para quedar en embarazo. Nuevo, un milagro, donde no había un órgano, una parte del cuerpo, se la puso. Esa es la diferencia entre un milagro y la sanidad física. No es lo mismo milagro y sanidad física. Si bien toda sanidad física es un milagro, a veces las sanidades físicas se producen por medio de una intervención de Dios en el sistema inmunológico. He visto a Dios no sanando a una persona inmediatamente, pero fortaleciendo su sistema inmunológico y la persona va comenzando a sanar. He visto a Dios hacer cosas así, pero un milagro es cuando definitivamente hay una intervención que cambia la configuración de la materia, o donde no hay materia, pone materia. Esa es la diferencia entre un milagro y la sanidad. Donde se crea algo donde no podría estarlo, ¿no? Como un pie crecer, un pie que se prolonga, una mano un brazo que se prolonga, huesos, personas que tienen problemas así. Eso es algo milagroso porque hay algo nuevo que se está produciendo allí, que no existía. Eso pues como por dato menor. Dice, unos decían que era el, otros decían no, pero se le parece, él decía soy yo. Entonces le decían, verso 10, ¿cómo se te han abierto los ojos? Y él respondió, ese hombre llamado Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, vete a Siloé y lávate. Fui, me lavé y recobré la vista. Y le dijeron, ¿dónde está ese? Y él contestó, no lo sé, pues cómo iba a saber si hasta ahora estaba viendo, ¿no? Tiene lógica el relato de Juan. ¿Qué? Exacto. Verso 13, llevan a presencia de los fariseos al antes ciego. Entonces todas estas personas, este es como ese grupo de personas que dicen, mire que ese sí es profeta, mire que ese sí es verdad. Y veían esa contradicción que habían, esas escaramuzas frecuentes entre grupos de fariseos y escribas y Jesucristo, y lo llevan a comparecer al ciego ante los fariseos para demostrarle que, mire Jesús, ese sí parece que tiene poder de verdad. ¿Ustedes por qué lo están juzgando tanto? Esos corrillos típicos. Pues era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. Miren que Jesús hacía las cosas adrede, ¿no? Un sábado sanó a un ciego en el Shabbat, el día en el que no se podía hacer absolutamente nada, más que ciertos actos litúrgicos. Y eso era el todo. De nuevo le preguntaron los fariseos cómo había recobrado la vista, y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y ahora veo. Verso 16. Dijeron entonces algunos de los fariseos, no puede venir de Dios este hombre, pues no guarda el sábado. Escándalo. Tengo un paradigma, una concepción inamovible de Dios, un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es una definición subjetiva de la realidad. Un paradigma es una dimensión, una herramienta, algo por lo cual yo mido, creo y asumo qué es o cómo debe ser mi realidad. Eso es un paradigma. El paradigma de ellos era completamente legal, religioso, pero hasta el punto en que desatendieron los principios mismos de la ley y se quedaron en los vericuetos legales y en la casuística de la ley y no llegaban al fondo del asunto. Y es precisamente Jesús el que escarba esos principios de la ley y en el sermón de la montaña se los entrega. Y en todos estos actos y estas conversaciones y locuciones que tenía con todos los fariseos y escribas, él les iba presentando la verdad. Y entre más se la presentaba, más se suscitaba el escándalo. He aquí otro escándalo. Como este no puede ser de Dios, es decir, no puede ser de la verdad, porque la verdad que nosotros tenemos, uno no debe hacer nada en el sábado. Uno no debe hacer nada el sábado. Y esto es importante, porque miren cómo uno se puede privar de la revelación por un paradigma falso o por una concepción paradigmática de la realidad. A la verdad hay que dejarla ser. Siempre se presenta, es que es la condición humana.
¿sí? Pero los mismos cristianos en su crecimiento y en la religión se han encargado de construir otros paradigmas. Nosotros, Daniel, construimos paradigmas todo el tiempo, no solo los cristianos, todo el tiempo estamos limitando la acción de Dios, todo el tiempo. Y por eso Dios siempre envía revelación y personas que lleguen a cambiar eso. Por ejemplo, el santo de Asís, San Francisco de Asís. San Francisco de Asís fue uno de los fundadores de la orden de los mendicantes, que vivían como mendigos. Él fue un símbolo de contradicción y un disruptor del paradigma que estaba viviendo la realidad del cristianismo de la época. ¿Y cómo llegó? Completamente hastiado del boato, de toda esa parafernalia que se estaba creando dentro de la iglesia de su tiempo. Él dice, basta, esto no es así. Y fundó esa orden como símbolo de contradicción y como una verdad escandalosa. Y el santo de Asís fue escandaloso. Dice, si uno lee pues como no solo las leyendas, sino la historia de él, el hombre sale, el papá vendedor de telas, y el hombre sale desnudo por ahí porque él decía, yo no necesito esto, y hace todas esas locuras, símbolo de contradicción. Dios siempre envía personas que quieran la verdad para que hagan ver al resto, miren, por acá es, no perdamos el rumbo. Y lo han hecho siempre, se ha hecho desde mucho antes. En la iglesia primitiva también ocurrió. En el año 400, muchas personas estamos hablando cuando se crea el famoso edicto de Milán, ¿cierto? Cuando Constantino funda la religión, el cristianismo como religión del Estado, muchas de las personas que estaban viviendo en esa época y que habían sufrido persecución, empezaron a vivir como en una especie de estado de confort, donde el Estado estaba mancomunado con la fe, y entonces ellos ya dejaron de ser la religión perseguida y empezaron ya a entrar como una especie de relajamiento progresivo, hasta el punto en que muchos tuvieron que sacudirse y decir, venga, ya nos estamos perdiendo de nuestra fe por esta comodidad que estamos viviendo. Y así fue que se crearon las primeras fundaciones o monasterios que llamamos. ¿Y dónde se crearon esas fundaciones o primeros monasterios? En el desierto. Ellos se apartaban al desierto para preservar esa fe que en esas ciudades, ya todos amalgamados con el Estado, se estaba comenzando a perder esa fe pura, esa fe tradicional. Así fue que se crearon las primeras comunidades. Y gracias a esas comunidades es que nosotros tenemos muchos de los códices de las escrituras, de las cartas de Pablo, porque ellos de monasterio en monasterio iban conservando todo esto para que no se perdiera. Entonces mira que siempre hay personas que estén buscando la verdad y que sirven para renovar y como refresco a la iglesia, ¿ya? Siempre ha habido, uno siempre puede rastrear en la fe grandes buscadores de la verdad. Sí, algo así. Dice, entonces, dijeron algunos de los fariseos, no puede venir de Dios este hombre, pues no guarda el Shabbat o el sábado. Otros decían, ¿y cómo puede un hombre pecador hacer tales milagros? Ellos les preocupaba porque ellos decían, bueno, si uno está lleno de pecado, uno no puede producir estos milagros. Solo una persona santa puede hacer este tipo de obras que son de profeta. ¿Saben una cosa? Incluso en los textos, uno entre líneas puede leer en los 4 evangelios que había más respeto de parte de los fariseos, de los escribas y las autoridades religiosas de Israel por Juan el Bautista que por Jesús. Y yo creo que la respuesta es obvia, pero igual voy a hacer la correspondiente pregunta. ¿Quién caminaba más en la verdad? ¿Juan Bautista o Jesús de Nazaret? No, pues que Jesús era la verdad. Pero uno es la verdad, el otro sí caminaba en la verdad. ¿Quién es más verdad? ¿La verdad o quien camina o procura la verdad? La verdad, porque es el principio. El otro adhiere a la verdad, por lo tanto es de la verdad. ¿Y quién generó más rechazo? Jesús de Nazaret. Y cuando Juan
dice su verdad, la que le había revelado Dios, porque él conocía el corazón del hombre, también, ¿qué le pasó a Juan el Bautista? Por la verdad. Por la verdad. La verdad, miren lo que está ocurriendo ahora. El mundo contemporáneo, con la ilusión de progreso, cada vez va en contra de la verdad. Así creamos que vamos mejor, un buen termostato, si me permiten el término, para establecer si verdaderamente el mundo está progresando es sintoniza con la verdad o no. Ese es el verdadero termostato de si estamos progresando o si estamos, por lo contrario, involucionando. El mundo está sintonizando más con la verdad o menos. ¿Y qué pasa cuando yo anuncio la verdad? ¿Qué pasa con el mundo? Me rechazan, te apedrean, se burlan, te tratan de troglodita, de loco, de fanático. Vamos viendo. Entonces, el termostato de la verdad determina el estado del mundo. Dice, no querían creer los judíos que aquel era ciego y que había recobrado la vista, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo de quien vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo ahora ve? Respondieron los padres y le dijeron, lo que sabemos es que este es nuestro hijo. Este era mendigo y era ciego de nacimiento. Muchos niños en el antiguo Israel que nacían con algún defecto eran concebidos o había un imaginario, había una creencia que eran hijos del pecado y les llamaban hijos de pecado. Por eso los leprosos se apartaban, porque consideraban que había un pecado que estaba causando esa lepra o que había una condición de pecado, de rechazo de Dios hacia ellos y por eso los abandonaban. Es muy probable, no lo estoy afirmando, que desde pequeño, este chico había sido alejado de la casa de sus padres y por eso había caído en la mendicidad, precisamente por haber nacido ciego. Y había sido considerado un hijo de pecado y no le quedó más de otra que la mendicidad y la misericordia de los demás. Lo que sabemos es que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿Quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Preguntádselo a él. Edad tiene, que él hable por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque temían a los judíos, que ya estos habían convenido en que si alguno confesaba Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Miren que eran tan estrictos y tan religiosos en su manera de proceder, que buscaron a 2 testigos. ¿Quiénes fueron los 2 testigos que se necesitan para esgrimir un caso? Los padres, papá y mamá. Y con eso ya podían juzgar caso y podían declarar sentencia sobre ese caso. Pero ellos fueron precavidos y conociendo el legalismo abrupto de los fariseos, entonces prefirieron hacer como de tintas medias, como testigos a medias. Sí, nosotros no sabemos, miren ustedes cómo se enredan con ese problema. Llamaron pues por segunda vez al ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Qué hay acá? Hay un reconocimiento de un milagro, sintieron temor de Dios y dijeron, dele gloria a Dios porque solo por Dios uno se puede curar. Pero ojo, pero no crean en ese hombre que es pecador. Miren esto, es decir, yo puedo ser beneficiado por la verdad, pero aún mi paradigma de verdad puede rechazar esa verdad. Es que tal es la condición del hombre. A esto respondió él con tilde. Si no es con mayúscula, es con tilde. Sí, ¿es pecador? No lo sé. Lo que sé es que siendo ciego, ahora veo. Es simplemente la evidencia. Este hombre está
siendo completamente transparente en su respuesta, genuino en su respuesta. Dijéronle también, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, para que Juan, en medio de un evangelio donde tiene que sintetizar los acontecimientos, esté hablando. Miren que esta es la tercera vez que le preguntan al ciego y que el ciego contesta. 3 veces en una carta, en un evangelio. Significa que esta discusión fue más larga que solo 3 veces. Estos hombres corrieron con este hombre, lo llevaron a su casa, seguían preguntándole, este hombre sí es ciego, estaban buscando evidencias, intentando rastrear. Esto no era cualquier tipo de acontecimiento. Dice, os lo he dicho ya y habéis escuchado, ¿para qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que queréis haceros discípulos suyos? Ellos insultando le dijeron, sé tú su discípulo. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, cuando a éste no sabemos de dónde viene. Respondió el hombre y les dijo, eso es de maravillar, que vosotros no sepáis de dónde viene, habiéndome abierto a mí los ojos. Sabido es que Dios no oye a los pecadores, pero si uno es piadoso y hace su voluntad, a ese le escucha. Dice, pero si uno es piadoso y hace su voluntad, a ese le escucha. Jamás se oyó decir que nadie haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no fuera de Dios, no podría hacer absolutamente nada. Respondieron y dijéronle, eres todo pecado desde que naciste y pretendes enseñarnos, y le echaron fuera. El paradigma aún me hace tener un juicio sobre el prójimo. Es fuerte, dime. Siempre. Él lo dice no como una verdad, él lo dice como algo que ellos hablaban y enseñaban, porque ellos enseñaban que a las personas piadosas Dios las escuchaba. Entonces él les está hablando en sus propios términos, no en los términos de Jesús. Esto no es una verdad evangélica, esto es una concepción personal de este hombre que corresponde a la atmósfera de la enseñanza judía de la época. Es lo mismo, son términos que pueden ser sinonímicos dependiendo de la traducción. Esa es Jerusalén. Jerusalén asume que alguien religioso es piadoso, pero si tú tomas una Reina Valera, una Nueva Versión Internacional, no ven la palabra religioso necesariamente como algo bueno. La piedad en términos espirituales es aquella virtud que te hace degustar de todo aquello que sea sagrado, o reconocerlo y degustarlo. Eso es la piedad. Bien, entonces el pietismo es como la actitud de degustar de las cosas sagradas, no por el solo hecho del acto mecánico religioso, por deber ser, porque lo tengo que hacer, sino porque lo disfruto, porque lo degusto, porque es mi atmósfera. Esa es la verdadera piedad, que es muy diferente a religiosidad, ¿no? Que es, yo lo hago porque lo tengo que hacer, por ejercitar la voluntad, y poco a poco me voy cargando y voy asumiendo el papel que le corresponde al Espíritu Santo, ¿no? Pero el Espíritu Santo nos ayuda también a ejercitar la voluntad, que no se diga pues que estamos diciendo otra cosa que es diferente. Otra cosa es una persona que tiene una vida religiosa, que tiene una vocación religiosa, eso es diferente, eso es una cosa diferente, eso es una vocación personal de vida y de entrega a Dios. Religiosidad es para hablar de llevar ese acto religioso como meramente mecánico, automático, pero como lo hacían los fariseos, pero sin una verdadera correspondencia desde el corazón. Dice, miren esto tan importante como ellos pretendían tener la razón por encima de la verdad. Qué tristeza. ¿Qué tal que el mundo quisiera la verdad y no tener la razón? Son cosas completamente y diametralmente opuestas entre sí. Verso 35. Oyó Jesús que le habían echado fuera. ¿A quién? Al ciego.
verdad. Y encontrándole, pues, al ciego de nacimiento, y encontrándole le dijo, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Crees en el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre, para pues, aquellos que pronto no se relacionan con la profecía de Daniel, es Jesús. El Hijo del Hombre es una visión que tuvo Daniel, donde veía a alguien semejante a Hijo de Hombre, ¿cierto? Y por eso se asumía que el Mesías era aquel del cual Daniel hablaba, que era semejante a Hijo de Hombre. Por eso dice él, el Hijo del Hombre. Yo soy ese que Daniel vio, el profeta Daniel, por allá en el cautiverio de Babilonia. Entonces, en el Hijo del Hombre respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le estás viendo. Jesús ya está sin tapujos, Jesús está desplegando su divinidad de manera directa. No solamente lo comenzó en la samaritana, ¿recuerdan la samaritana en el pozo? Él comenzó, esa fue la primera persona que recibió esa manifestación mesiánica y directa, locución directa diciendo, mujer, es con quien hablas. Ahora lo está haciendo y cada vez lo expresa más seguido, más abiertamente. Y eso lo único que va a causar es que se va a apresurar el tiempo de su crucifixión. La manifestación de la verdad implica una reacción contraria y proporcionalmente fuerte y opuesta a esa verdad, que es la muerte. Respondió él y le dijo, ¿quién es Señor para que crean en él? Díjole Jesús, lo estás viendo, es el que habla contigo. Dijo él. ¿Qué condiciones tenían este hombre y la samaritana? Ambos personajes tienen una condición similar. Eran despreciados por la sociedad. Uno, esa era una condición. Y eran despreciados por la sociedad por algo muy particular, por un prejuicio religioso, Los samaritanos, por no tener lugar donde adorar, por la división de Israel del sur y del norte, y como ellos se quedaron sin porción de templo, entonces ellos adoraban en otro lugar diferente al templo de Jerusalén. Entonces para los jerosolimitanos, ellos eran unos advenedizos, eran unos herejes, eran personas que no profesaban la fe verdadera. Por lo tanto, entonces eran juzgados. Y el ciego de nacimiento era pecador desde que nació. El pobre ni siquiera está saliendo de la mamá y ya quedó maldito. Ya era pecador. Y son dos personas en las Escrituras a las que expresamente, a aquellos menospreciados, Jesús les revela la verdad directamente, a domicilio y con su propia boca. A los que el mundo más rechazaba, más la verdad se le manifestaba. Qué acto de misericordia más grande y qué signo de contradicción sigue manifestando nuestro Señor. Dijo él, creo, Señor, y se postró ante él en mayúscula. Jesús dijo, yo he venido al mundo para un juicio, para los que no ven, vean. No se está refiriendo a los ciegos físicamente hablando. Y los que ven se vuelvan ciegos. Oyeron esto algunos fariseos que estaban con él y le dijeron, ¿con que nosotros somos también ciegos? Díjoles Jesús, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora decís, vemos y vuestro pecado permanece. ¿Cuál es el pecado entonces del fariseo? El ver. Sí, pero se puede decir de otra manera. Claro, es ese, en síntesis es ese, pero el pecado que Jesús les está hablando, en el juego de palabras que está utilizando es, su pecado es ver. Pero Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que mi pecado es ver? Sí,
Es creer que ves. Es tu paradigma. Es tu paradigma, es lo que estás viendo. Ah, no, pero es que para mí es bueno. Yo creo que la mujer tiene derecho a su cuerpo, entonces puede matar una criatura a los 6 meses porque es el derecho a su cuerpo, matemos el niñito, quitemos una vida, y eso es progreso, a eso le llamamos progreso, leyes que van en pro del progreso, ¿cierto? Derecho. Era un falso dogma de fe, porque el dogma de fe, ellos por la casuística, por irse a la letra menuda, perdieron el principio. Y que hemos hablado siempre aquí, que la verdad y la escritura, la Biblia, la palabra de Dios se rige por principios, no por casuística. Yo no puedo rastrear casuísticamente cosas, no podemos juzgar siempre casuísticamente todo lo que nos ocurre, entonces nos toca ir a un principio. Hay realidades en la vida muy difíciles de afrontar. Por ejemplo, disyuntivas que se nos presentan en la vida. Tengo esto y hay 2 personas que me están pidiendo lo mismo y yo solo tengo para darle a uno. ¿Yo qué hago? No puedo partir esto. Entonces, como no puedo hacer casuística, me toca ir a un principio. Hay muchas cosas. ¿Cuál es el principio en el caso, por ejemplo, del aborto? La vida por encima de todo. El principio es que Dios ama la vida y la vida hay que cuidarla. Que hay muchas circunstancias alrededor y no quiero ser polémico con esto y entrar en detalles, pero la casuística alrededor hay mucho. Sí, que puede ser por efectos, que puede ser violación, que puede ser esto. Todos los vericuetos de la realidad terrible que podemos vivir. Pero ¿cuál es el principio? La vida. Tú toma la vida, primero guarda la vida, y después de guardar la vida puedes hacer lo que quieras, pero guarda la vida, conserva la vida, así sea doloroso. Porque se nos ha enseñado, y este mundo cada vez nos lleva más, en un sentido contraevangélico, a menospreciar y a rechazar el sufrimiento en todo, todo. Somos una cultura de, los americanos les llaman los snowflakes, las bolitas de nieve, las hojuelitas. ¿Cierto? Como el dolor, todo que no nos duela, todo que no nos cueste. Vivimos en una sociedad en que a un niño, no le hable de la muerte a un niño. No le hable de esas cosas. Háblele a su hijo de esas realidades, porque esa es la verdad. Y le vas a estar dando herramientas para que más adelante el niño tenga una construcción realista de lo que está viviendo y vaya a poder afrontarlo. Y no después cualquier cosa lo afecte, Entonces pasan un montón de cosas y como lo veíamos cuando estábamos dando las charlas, Pedro, en un colegio, donde hablando y conversando con jóvenes de 14, 15 años, un problema pequeño se les hace un mundo grandísimo, porque toda la vida sus padres rehusaron hablarles de la realidad del dolor, de la muerte. No les daban herramientas para poder enfrentar el dolor, el sufrimiento. Eso es lo que nos está pasando. Y la verdad, digamos que la verdalina que uno puede inyectarle a los niños desde el principio, les va a hacer asumir la realidad con más entereza, no ocultársela. Y van a ser mucho más fuertes y van a comprenderlo, ¿no? Y miren esto, para que viendo no vean. No es que Jesús vino a confundir a la gente adrede. Eso no es lo que está diciendo nuestro Señor. Nuestro Señor lo que está diciendo es que tener la razón, que aquel que quiere tener la razón está ciego. Ustedes son ciegos porque creen tener la razón, pero viendo la verdad no la ven, entonces por eso son ciegos a la verdad. Son ciegos a la verdad. Y la verdad a veces se antoja molesta. La verdad no siempre es agradable de escuchar. Cuando yo, de parte del Espíritu, escuché, Pablo, esto que estás haciendo, esto que estás pensando, no es agradable a mí. Esto te hace daño a ti. Dios, usted dice que algo es pecado porque lo ofende, porque usted tiene unos parámetros y ya. ¿Sabes qué me mostró el Espíritu? Me mostró que todo lo que le ofende a él es todo lo que a mí me hace daño.
Pues en sí nos hace daño lo mismo, ¿cierto? En sí nos hace, el pecado hace daño de cualquier forma, a todos, ¿cierto? No todos de la misma manera, no todos somos susceptibles de lo mismo. Pero en realidad, y cuando yo me enteraba de, ¿cómo así? Pero yo pensaba que esto era normal. Decía, ¿es normal para quién? ¿Qué es normal? Hay cosas que te hacen daño, hay cosas que no. Pero Señor, muéstrame por qué, explícame por qué. No siempre te va a explicar por qué. No siempre te va a explicar por qué. Pablo, pero por ejemplo, un ejemplo tan simple como el trabajo. Dale. La gente del workaholic, como lo llaman, Ujú. que ya llega un punto en el que te hace daño. Claro. Pero no a todos. Ese trabajar les hace daño. Pues me refiero como a ejemplos más. Sí, ya muy extremos. Sí, claro. Pero mira que en realidad alguien que sea adicto o que esté sometido bajo el trabajo también es alguien que tiene sus principios de vida truncados. Truncados. Trabaja abajo, correcto. Bien. Sí, no, estábamos hablando como de una condición que de pronto una persona puede hacerlo de alguna manera, pero es un caso muy extremo el que nos pone Daniel. Pero en realidad el pecado es pecado para todos y nos hace daño a todos, ¿cierto? Mentir no le hace mejor a unos que a otros. Es que usted puede mentir y no le va a pasar nada y usted miente y sí le va a pasar. No, la mentira es mentira y nos va a dañar a nosotros. Es una divergencia de la realidad. Y eso tarde que temprano va a hacer daño. Te va a hacer daño a ti, va a hacer daño a los demás, va a causar un daño en el entorno. La mentira nunca es buena bajo ninguna circunstancia. Es mentira. En principio es mentira y punto. La mentira es mentira. Nosotros le damos grados a las mentiras y la única diferencia entre es verdad, la única diferencia entre un pecado u otro pecado es las consecuencias que genere ese pecado. No todos los pecados, no todas las mentiras van a causar las mismas consecuencias, ¿ya? Pero eso para Dios no quita ni pone, ¿ya? Pero para efectos de la consecuencia sí. No es lo mismo, por ejemplo, sí, la mentira de dile que no estoy y no paso al teléfono, que es mentira, a mentir para quedarte con una herencia, por ejemplo, o con algo. O mentirle a la pareja y nos casamos por una mentira y después a los 10 años se entera y bueno. La consecuencia trae un agravio. Ojo, Gerald. Bien. No, ojo con esto que voy a decir a continuación. Con que nosotros somos también ciegos, díjole Jesús, si fueras ciego no tendrías pecado, pero ahora decís vemos y nuestro pecado permanece. Esto ya es una confrontación directa de la verdad con la mentira. Ya esa escena cambia, pero ya los ánimos estaban completamente caldeados, efervescentes. Ya los deseos de aprender a Jesús eran ya insaneables. Verso 1 del capítulo 10. En verdad os digo que el que no entra por la puerta de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Está refiriéndose a un lenguaje pastoril, ¿cierto? Ya vamos a exponer esto. Pero el que entra por la puerta, ese es pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz y llama a las ovejas por su nombre y las saca fuera. Y cuando las ha sacado todas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero no seguirán al extraño, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Les dijo esta semejanza, pero no entendieron qué era lo que les hablaba. Esta expresión es completamente preciosa porque nos muestra a nosotros la forma en la que, recuerdan el pasaje del profeta que dice
Desde antes de que existieras, yo te conocí. Desde antes que estuvieras, yo ya te había formado en el vientre de tu madre. ¿Sabes qué? Eso mismo que le dijo al profeta, nos lo está diciendo a nosotros, a cada uno de nosotros. Lo que pasa es que como somos tantos cristianos y nos vemos y nos saludamos y hola y todos con la cruz o el rosario o bueno, lo que lo identifique como creyente, nos vamos como acostumbrando. ¿Sabes qué? La costumbre es casi como una enfermedad del espíritu. El acostumbrarnos es casi como una patología espiritual. ¿Por qué? Porque perdemos perspectiva de identidad, de quiénes somos en el Evangelio. Y cuando perdemos perspectiva de identidad, perdemos norte. ¿Qué es perder norte? Es no saber a dónde ir. Cuando yo no sé quién soy, no sé a dónde ir. Cuando yo no sé quién soy, no sé qué hacer. ¿Por qué no sé quién soy? Cuando yo no sé quién soy, no sé a dónde ir. Cuando no sé a dónde ir, me siento sin propósito y voy perdiendo la perspectiva. Y si pierdo perspectiva, entonces digo, Dios, todo el tiempo, ¿pero qué es lo que quieres conmigo? Y esta es una oración repetitiva, tautológica de todo, repetitiva, cansina. Dios, ¿pero qué quieres hacer conmigo? ¿Sabes por qué hacemos esa oración? Dios, ¿qué quieres hacer conmigo? Porque he perdido de vista quién soy yo. Dime. En Pentecostés, La vida en el espíritu, Él no te deja como llegar a, o sea, Él siempre te está llevando a otro estado. sí, claro. Y yo pienso mucho en Abraham, cuando Él le dice anda a la Sí. tierra, ¿no? Yo pienso que estaría Abraham mientras está corriendo, pues, Horrible. ¿me entendés? Y Sí. eso en el camino de la fe también es madurar la confianza en Cristo, y no está mal preguntar. No está mal, pero la pregunta muchas veces nace precisamente, Señor, ¿qué quieres conmigo? Es, muchas veces no sé quién soy. Pero uno no, Él no le cuenta todo esto, pues, No, pero si tú sabes quién eres, sabes qué tienes que hacer. Y muchas veces Dios no te tiene que decir qué tienes que hacer porque tú ya sabes quién eres. ¿Me explico? Te lo pongo, tú a un gato no le tienes que decir, oye, eres gato, persigue una bolita de estambre, el gato la va a perseguir, que él es gato y él sabe que es gato y lo va a hacer. Claro que él no lo hace conscientemente, pero es automático, es un automatismo en el gato. Al bebecito, el reflejo de succión, aprovechando pues que tengo la bebecita, uno le tiene que decir, vea, haga así, no, ellos saben, ellos lo hacen. ¿Por qué saben lo que son? Es un bebé, eso es lo que hacen los bebés. Un creyente hace cosas de creyente. Pero se nos olvida que somos creyentes y nos preguntamos, Dios, ¿y qué tienes conmigo? Él dice, sea lo que está hecho para hacer, y ahí va a encontrar que no me tiene que hacer esa pregunta. Va a haber ocasiones en las que en determinadas ocasiones, porque no podemos llevar esta enseñanza al extremo, en la que vamos a necesitar una dirección directa de Dios, que creo que eso es a lo que te está refiriendo, en la que Dios te dice, bueno, entonces, pero que Dios te sorprenda actuando. Que Dios nunca te sorprenda simplemente pasando años de tu vida diciendo, Dios, ¿y qué tienes que hacer conmigo? Que te sorprenda en la acción y no en el pasotismo, no en la quietud. Que te sorprenda Dios en la acción, no en el bueno Dios y yo qué. Porque en ese pasotismo Dios te va a decir, ve al principio. ¿Y cuál es el principio entonces? El principio es, sé quién eres. Conoce quién eres para saber a dónde tienes que ir. Y está ahí escrito. Eso está para todos. La fe sin obras es muerta, pero sí. O sea que uno tiene que estar actuando Siempre conforme a lo que es. creyendo en que Él nos va a ayudar, pero también accionando. Claro. Yo tengo que tener puesto el uniforme, parecer, tener el uniforme, tener las botas, tener
el hablado, tener lo creyente, soy esto, y por lo tanto lo que va a salir de mí son obras de creyente. Yo soy, luego por consiguiente, hago conforme a qué? A lo que soy. Es algo simple, pero es tan simple que se nos olvida. Entonces, por eso la costumbre es un gran enemigo de la fe, porque en la costumbre a uno se le olvida quién es. Uno todos los días haciendo lo mismo en el trabajo es muy normal caer. Y aun cuando tengas vida interior o vida de iglesia, también puedes caer en esa costumbre. Pues vas al culto, vas a la iglesia, vas todos los domingos a misa y vas y haces y puedes caer aún incluso en esa costumbre y olvidarte de tu identidad. Y muchas veces si se nos olvida esa identidad, entonces ¿qué hace uno cuando se le olvida la identidad? Uno se va volviendo mecánico y va perdiendo la esencia y esa frescura que Dios quiere que siempre tengamos para poder reflejarlo a Él. Pues que finalmente es una condición del cerebro y hay que luchar contra ella. O sea, el cerebro trata de volver todo automático y toca pues luchar. Muchas veces el mismo Dios nos quita la Sí, comodidad. pero aún te digo algo a favor de lo que estás diciendo. Y es, si yo caminara automáticamente con la identidad de lo que Dios dice que soy, estaríamos volando. Si camináramos realmente por lo que Dios dice que somos, ni siquiera haciendo conciencia, es que yo soy esto, porque eso es lo que nos toca hacer. Eso es lo que nos toca hacer. Ojalá, diría yo, camináramos en automático de esa manera. Esa sería todo el tiempo. Hombre, por Dios, estamos predicando un ideal, pero para que trabajemos sobre ese ideal, ¿cierto? Pero ese es el ideal, ese es el trabajo. Y ese trabajo es agradable, ese trabajo no es difícil, no es molesto, ese trabajo es delicioso, porque todo lo que dice Dios, que tú eres, es bueno. Dios no te está diciendo que eres un guiñapo, que eres una guapasa, no te está diciendo que eres un apocado. Dios está diciendo otra cosa sobre ti. Créele lo que está diciendo sobre ti. Algún día, porque creo que ya la hemos escudriñado varias veces, la carta de los Efesios. Cuando leamos Efesios nuevamente, pregúntate, ¿quién soy yo para Dios? Lee la carta a los Efesios y te vas a dar cuenta que es una carta que te dicen quién eres tú. Si tú te crees eso, créeme que si por tu fe, o sea, por lo que crees, traduces eso en obras, cosas interesantes vas a ver en tu vida, ¿no? Bien, dice, entonces las ovejas escuchan la voz. Jesús nos conoce desde antes de la fundación del mundo como al profeta. Él te conoce, Él nos conoce, a ti y a mí por nombre. ¿Sabes? Este versículo a mí me hace siempre tener la esperanza en escuchar la voz de Dios. Cuando Él dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo digo, yo soy oveja de Él. Yo tengo derecho, porque Él lo dice, Él lo prometió, a escuchar su voz y su dirección. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Él lo prometió. Él lo prometió. Es una promesa de Dios. La puedes pelear, la puedes combatir, la puedes establecer en tu vida. Calla todas esas voces y dile, Señor, aquí estoy para escucharte. No limites la forma en la que Dios te va a hablar y vas a ver que te va a hablar de una manera impresionante o no. Sí. Uh-huh. 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 Eso es bien interesante. Muy bien, muy interesante, así es. Y miren lo más bonito que dice, y no le entendieron. Y yo decía, ¿por qué está hablando de eso? Ellos no se daban cuenta que era el pastor y los que lo estaban escuchando y le creían eran las ovejas. Esto es bien curioso. Sí,
que iba a decir otra cosa, pero no, ya es redondar mucho en ese versículo, aunque quería hablar algo de una alegoría de las ovejas, pero no. Verso 7. De nuevo les dijo Jesús, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos cuanto han venido eran ladrones y salteadores, pero las ovejas no les oyeron. Yo soy la puerta. El que por mí entra se salvará, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundantemente. Uh-huh. Miren, esto es escandaloso. Esto es escandaloso. Para mí esto es escandaloso. Porque Jesús está reduciendo el campo o la entrada a la salvación a una puerta que es Él. Y ahí vienen las preguntas que son obligadas para todo aquel que llega por primera vez al Evangelio. Y entonces los indígenas, ¿qué? Y entonces los que no escucharon a Dios, y entonces los budistas, y entonces los bodhisattvas, y entonces los mayas, y entonces los que creían en Viracocha, entonces los que creían en la mitología nórdica, entonces los que tienen el Popol Vuh, entonces los gnósticos, entonces los rosacruces, entonces los santeros, ¿qué? Y los que se me pasan, pues, ¿qué? Ellos, ¿qué? En un año hablamos de eso, cuando estemos en Romanos. Cuando dice, el ladrón no viene para robar, matar, sino para robar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y la tengan abundantemente, él se está refiriendo a todo lo que pretenda ser verdad. Todo lo que pretenda ser verdad. Tengamos mucho cuidado con la palabra verdad, mucho cuidado. No la prostituyamos a cualquier idea subjetiva, no la prostituyamos. Démosle un valor supremo, un valor incalculable dentro de nuestra propia valoración interna, la palabra verdad. Ser buscadores honestos de la verdad. Escudriñemos, juzguemos todo espiritualmente. No todo lo que nos vendan como bueno, bonito, no todo donde hay consenso, no todo donde hay un consenso mayoritario significa que por ser consenso es verdad. Jesús lo está. Correcto. Y esto pasa en todos los ámbitos, no todo. Busquemos el consenso, busquemos que una mayoría democráticamente estén de acuerdo por algo y eso va a ser la verdad. La democracia no es la verdad. La democracia es un sistema inestable, medianamente funcional, del cual incluso Platón y el mismo Aristóteles estaban en desacuerdo. Era uno de los sistemas que más explicaban. Claro, porque ellos decían que si estamos en manos de un tarado nos llevan a todos por delante. Y es que la gran mayoría de la población vive en la ignorancia. Uh-huh. Y la democracia le da el mismo voto a todos. Uh-huh. Presuntuoso. Sí, también, pero eso es la verdad. Y eso lo estudiaron, eso lo dijo Platón hace cuántos años. En la República. Y se aplica todavía en la... Así es. Y siempre se va a aplicar. Entonces, ¿qué pasa? Ni siquiera que ahora la democracia es lo bueno. No necesariamente. Es una manera medianamente coherente y más justa para vivir tranquilos, pero no, donde hay consenso no necesariamente hay verdad. Alcancemos el consenso y vamos a alcanzar la verdad. No, la verdad es la verdad y no depende de la adhesión de una o más voluntades para producir o encaminar un consenso o mediar un consenso. La verdad es la verdad. Y va a haber un momento en que el consenso sea en que creer en Dios es malo. Va a haber un día, y ese día está llegando, en el que los que digamos, existe lo bueno y existe algo que daña al ser humano y nosotros creemos en lo bueno y en estos valores, nosotros vamos a hacer lo malo. Y lo dijo Isaías, a lo bueno le llamarán malo y a lo malo bueno. Y eso está llegando.
¿dónde estamos entonces? Y hay consenso. El consenso no es ni garantía de la verdad. Por eso escudriñemos la verdad, seamos buscadores de la verdad, no nos dejemos embaucar. Eso es los lobos. Si somos de un rebaño, quiere decir que hay un lobo y el lobo quiere arrancar a las ovejas. ¿Y cómo nosotros nos defendemos de las ovejas? Una oveja, ¿cómo se defiende del lobo? Yendo al pastor. Si Él es la verdad, entonces yo voy a ver qué me dice el Señor. Si Él es la verdad, Señor, ¿cuáles son tus principios? ¿Para qué? Yo entendiendo la verdad pueda rechazar la mentira. No porque yo sea el conocedor de la verdad o porque yo sea un presuntuoso que diga yo tengo la verdad y ustedes están equivocados. Primeramente, quien está en la verdad nunca actuaría así. Pero tú, conociendo eso, puedes saber qué es mentira. ¿Cómo saber qué es mentira y qué es verdadero? Solamente conociendo lo verdadero. Yo puedo conocer que algo es engañoso solo, única y exclusivamente si conozco que algo es verdadero. Si no, nunca, la palabra engaño siempre va a ser algo completamente relativo, a menos que considere que algo es verdadero. Claro. Esa es la diferencia entre los judíos y los creyentes, que el Espíritu Santo talla la ley como otrora se hacía en piedra, ahora la piedra es nuestro corazón y Él talla su ley en nuestro corazón. Y por eso nosotros comenzamos a actuar de manera completamente natural, genuina y como por consecuencia natural de que el Espíritu Santo está en nosotros. No lo hacemos ni siquiera forzado. Eso se empieza a producir naturalmente en nosotros. Claro, claro. Eso se llama poner los preceptos en el corazón. Uh-huh. En la Escritura hay una palabra que define muy bien lo que estás diciendo, que todos muy bien sé que conocemos, y es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, pone en los hijos de Dios la convicción de juicio, justicia y pecado. A eso te estás refiriendo, a algo que se llama la convicción de juicio, justicia y pecado, que tú empiezas a entender qué está mal, por qué no, y lo sientes, lo experimentas, lo vives, y eso es un sinónimo de haber sido lleno del Espíritu Santo. Incluso cuando haya de la otra parte. De la otra parte, cuando haya consenso de esa conducta que socialmente es aceptada, pero que tu espíritu te dice que no está bien. En virtud del más bien acusando progreso, acusando que eso es progreso, y nosotros sintiendo, Dios mío, eso es degradación, no es progreso. Ahí está. Vamos entonces, se me fue muy rápido. Solo, bueno, avanzamos 2 capítulos, algo es algo. Nos falta la mitad. Creo que en diciembre estamos terminando el Evangelio de Juan. Padre, gracias, Señor, por cada persona. Dios, porque nos enseñas, porque la forma de ser del Maestro es tan simple, pero tan certera. Como dardos, la verdad tan sencilla. ¿Por qué complicamos tanto la verdad? Señor, ¿qué condición hay en nosotros que gusta tanto de tener la razón? ¿De dónde viene esa soberbia, Señor? Que nos aleja de la verdad. Señor, quita cualquier ceguera que en estos momentos tengamos, en la que creamos ver algo, cuando en realidad estemos siendo ciegos a la verdad. Señor, hoy sí pedimos esto, Dios, en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos ayudes con una sola cosa, Dios, que en estos momentos estemos creyendo como un paradigma, como algo que incluso consideremos bueno, como verdadero, pero que lastre nuestro caminar en el Espíritu y nuestro crecimiento para escuchar tu voz y ver cómo estás actuando en nuestra vida. Señor, entregamos plena autoridad, Dios, para que tú, así como has sanado a este ciego de nacimiento, quites nuestra ceguera espiritual. En el nombre precioso de Yeshua de Nazaret, del Señor de señores. Amén. Y amén. Buenas noches y muchas gracias.